Bien, buenas tardes. Mi nombre es Peralta Darío, soy el profesor de esta materia que es Perspectiva Filosófica Pedagógica 1. El objetivo de este video es simplemente esclarecer un poco los contenidos básicos de la materia, darles una introducción de qué es lo que vamos a ver a lo largo del año. Lo primero que tendríamos que explicar hoy es qué significa esto de que hay una perspectiva filosófica o pedagógica. Por un lado, tenemos que pensar que se trata de dos áreas del pensamiento académico que son independientes una de la otra, que han tenido un desarrollo histórico independiente, cada una con sus propias problemáticas. Por un lado, el pensamiento filosófico y por otro lado, el pensamiento pedagógico. Uno de los objetivos que nos permitirían poner en relación la filosofía con la pedagogía es tratar de tener una pregunta central para esta materia, que podría ser: ¿qué significa ser docente? Ustedes están ingresando a una carrera, a un profesorado, y por lo tanto el objetivo de ustedes acá es formarse para ser docentes, futuros docentes. Por lo tanto, esta pregunta bien podría unir tanto las posibilidades que tiene el pensamiento filosófico como el pensamiento pedagógico. Por un lado, si bien la filosofía podría abarcar todas estas cuestiones a partir de lo que se llama filosofía de la educación, que es una rama de la filosofía, sin embargo, lo que yo considero es que es mucho más productivo abarcar otras áreas del pensamiento filosófico, como pueden ser las cuestiones referidas al conocimiento o al ser humano. La antropología, la nociología, los problemas referidos a la filosofía política podrían generar una amplitud en los aportes que pueden brindar el pensamiento filosófico. Por lo tanto, una de las primeras cosas que podemos pensar es cómo construir una perspectiva filosófica que sea subsidiaria para poner en relación con el pensamiento pedagógico. Una de las formas posibles es pensar que la filosofía lo que hace es construir una imagen del mundo. La imagen del mundo es simplemente darle un sentido a la vida que tenemos cada uno en relación con el mundo que nos ha tocado vivir. Bien, una vez que tenemos una imagen del mundo, lo interesante para nuestra materia es ver que esa construcción del mundo, dentro de ese sistema global, podemos ver que hay un sistema más pequeño, que es el sistema educativo. El sistema educativo, a su vez, tiene otras esferas menores dentro de su funcionamiento, que podría ser el sistema escolar. El sistema educativo es mucho más amplio y probablemente a nosotros lo que nos interesa es ver cómo funciona el sistema escolar en la escuela secundaria, más que nada, que es donde el docente va a ejercer esta tarea. Ustedes se están preparando para dar clases en una escuela secundaria. Por lo tanto, dentro del sistema educativo tenemos un área específica o un sistema menor que sería el sistema escolar. Lo que yo estoy tratando de construir es desde círculos muy amplios, que serían pensar el funcionamiento del mundo, a círculos más concéntricos que abarcarían elementos más específicos del sistema educativo, y dentro del sistema educativo podemos pensar cómo funciona el sistema escolar, y dentro del sistema escolar me gustaría pensar cómo se da la relación entre el docente y los estudiantes, para pensar cómo se construye el conocimiento. Si nosotros tenemos una imagen del mundo dominada por ejemplo, la lucha de clases, si lo que predomina en la vida humana es la lucha de clases, en la relación entre los estudiantes y el docente, probablemente lo que tengamos que ir a buscar es también, en cierta manera, una lucha de clases, o ver frente a quienes el docente y el estudiante se unen para enfrentarse a otra clase social. Si nuestra forma de pensar el mundo es a partir de otros valores distintos como el orden y el progreso, también en la escuela y en la educación tendríamos que intentar construir esos mismos ideales de orden y progreso. Y si nuestra forma de entender el mundo fuera una tercera posibilidad, por ejemplo, pensar que todo lo que hay en el mundo son relaciones de poder, tenemos que también poder pensar que la educación dentro del aula se van a dar estas relaciones de poder. Lo que estoy queriendo decir es que desde un punto de vista filosófico global, nosotros podemos construir necesariamente cómo se establecen las relaciones básicas dentro de la enseñanza, de la educación y el aprendizaje. Bien, esa sería una forma de entender la construcción de la perspectiva filosófica.
Esta perspectiva filosófica también nos permite ver de manera un poco más compleja que una de las preguntas fundamentales de la filosofía es la pregunta por el ser. ¿Qué es el ser? ¿Cómo se construye? Y, por ejemplo, cómo es afectado por el tiempo. Podemos pensar ahora en función de la educación, qué significa ser docente, qué significa ser un estudiante. Ser como un proceso que se da a lo largo de un tiempo, de una formación que ustedes están iniciándose como estudiantes en un terciario que va a generar a partir de una serie de años, a partir de ir avanzando en la carrera, cómo se van a ir dando ciertos cambios en la mentalidad de ustedes y cómo van a ir cambiando y transformándose y formándose, que va a generar un cambio en ustedes, desde un ser estudiantes a algo totalmente diferente que es ser docentes. Ser un docente que tiene que construir a su vez la imagen de futuros estudiantes que van a ser sus estudiantes cuando sean ustedes docentes. Por lo tanto, se da como una forma de espiral donde se construye la imagen de lo que ustedes quieren ser y de aquellas relaciones que ustedes van a tener. Esa espiral es una formación dialéctica, histórica, que tiene ciertos factores que pueden influir fuertemente, que yo les podría resumir de una manera específica en 3 factores, que tienen que ver con entender a la docencia como una profesión. Los 3 factores que yo quería nombrarles son los siguientes. El primero, o la primera dimensión propia de la profesión docente, es la dimensión laboral. La dimensión laboral significa que ustedes tienen que entender que van a ser trabajadores, que van a pertenecer a una clase y que van a construir su identidad en función de esa clase social a la que pertenecen y de una tarea específica que van a tener que cumplir en cada caso. La segunda dimensión que involucra la profesión docente es la dimensión ética. La dimensión ética es asumir una responsabilidad respecto de su relación con los estudiantes, respecto del trabajo que tienen que cumplir, respecto de lo que tanto la institución como sus propios estudiantes y compañeros esperan de ustedes como futuros docentes. La tercera y última dimensión propia de un profesional docente es la dimensión intelectual. Ustedes van a tener que tomar decisiones que tienen que ver con cómo enseñar, cómo quieren ustedes construirse como docentes, cómo quieren entablar la relación con sus futuros estudiantes, cómo quieren que se dé la construcción del conocimiento durante el proceso educativo que van a llevar a cabo como parte de su tarea. Esas serían las 3 dimensiones de poder pensar desde un punto de vista filosófico que atiende tanto a la construcción del mundo como también a la construcción de la identidad de las personas, de sujetos que están dentro de un proceso histórico. Lo último que nos quedaría por ver es cómo se construye la otra perspectiva, la perspectiva que tiene que ver con la pedagogía. La perspectiva pedagógica nos pone en relación con ciertos elementos que tienen que ver con la construcción política de las instituciones escolares, construcción histórica, que tiene que ver con toma de decisiones por parte del gobierno o de un Estado en un determinado momento histórico y que a lo largo de la historia esas políticas pueden o no haber cambiado. Y también, por otro lado, nos ponen en relación con ciertas enseñanzas, ciertas metodologías que tienen que ver con la didáctica, con herramientas para poner en juego la relación entre docentes y estudiantes. Pero desde un punto de vista estrictamente pedagógico, lo que a mí me interesa enfatizar es que lo más importante que se tiene que dar dentro del aula es la posibilidad de construir algo nuevo. El conocimiento siempre va a ser una novedad. Por lo tanto, lo que tiene que ver con la perspectiva filosófica es tratar de pensar cómo aquello que, más allá de la posibilidad de construir una planificación y de prever herramientas para ejecutar la tarea del docente, lo propio y más importante de la educación es la posibilidad y la apertura a algo que es inesperado, algo que es impredecible y algo que es imposible de prever. Ayudar a que emerja y que por lo general tiene que ver con la posibilidad y la apertura y el diálogo
con los estudiantes. La respuesta del estudiante, por lo general, posibilita el momento en el cual aparece algo totalmente nuevo. Van a dar una propuesta en función de una planificación, pero lo que tiene que ocurrir es algo implanificable, algo que tiene que darse en la apertura de una absoluta novedad. No es que estemos en contra de la planificación, todo lo contrario, solamente vamos a poder comprender que algo es totalmente nuevo si justamente salió por fuera de una planificación, porque no podemos dar más que una orientación hacia algo totalmente nuevo. Nunca hay una forma de prever qué es lo que realmente puede funcionar, qué es lo que tiene que ser el docente. Eso en realidad, por lo general, se va manejando en cada momento, viendo la intensidad y las posibilidades que se construye a partir de la experiencia y de generar nuevas posibilidades en cada nueva clase. Pero sí podemos pensar que, a pesar de ser algo totalmente novedoso, tenemos que pensar cierta estructura básica que tiene que ver con la posibilidad de construir una experiencia en lo que dure la hora de clase. Lo importante es pensar de que ese momento que se está poniendo en juego durante la hora de clase se tiene que vivir como parte de nuestra existencia a la que le tenemos que dar un sentido, una duración existencial que tiene que ver con la posibilidad de conectarnos con la libertad y con la felicidad para nuestra vida, para la vida de nuestros estudiantes, y tratar de evitar sentir que ese momento de nuestra clase sea pensado y sentido como una experiencia tortuosa. Por lo tanto, yo propongo por lo menos 3 elementos que pueden orientar a la construcción de una clase. La primera es pensar que la clase es una construcción comunitaria de conocimiento. Construcción es algo que se da en el momento. Comunitaria es que involucra a todas las personas que están dentro del aula, tanto docentes como estudiantes. Todos tienen las mismas posibilidades para construir algo novedoso. Y eso novedoso es poder construir un conocimiento, un vínculo de entendimiento de cómo funcionan las cosas. Segunda característica que tenía que ver con lo dicho anteriormente es que tienen que establecerse una relación entre placer y saber, entre el deseo y el conocimiento. Si no se establece ese vínculo de seres que tenemos emociones, un comportamiento psicológico que involucra tanto el aspecto mental como el aspecto emocional, no vamos a terminar de comprender lo más importante de la tarea del docente, que es que el estudiante y todos los involucrados pongan en relación y sientan un placer por el conocimiento. La última característica es pensar que la educación consiste en construir una reflexión crítica de